Buenos días a todos. Me da mucho gusto que Dios me haya permitido aquí compartir este día con ustedes mi testimonio. Le doy gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder recordar la obra que hizo conmigo, su milagro, lo imposible hizo conmigo porque sinceramente yo no podía. Quiero compartírselos hoy y pues yo también quiero hacer una oración para que Dios nos acompañe, para que Él meta su mano, si me acompañan. Señor, te doy gracias por este día que nos das, que nos permites llegar aquí, estar aquí, Señor. Te pido por favor que venga tu Espíritu, Señor, a guiarnos, Señor, a dirigirnos, Señor. Venga tu Espíritu a asistir a esta reunión, Señor. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues yo te quiero compartir cómo fue que Dios hizo esa obra en mi vida. Y lo primero que quiero compartir es, empiezo platicándote cómo Dios, desde que yo estaba muy pequeña, muy niña, empecé a escuchar de la palabra de Dios. Aproximadamente como a los 9 años, yo recuerdo que me llevaron a una reunión oraban ahí por los niños, algo así. Entonces ahí yo como que fui entendiendo, como que descubrí que Dios existe, ¿no? Que Dios existe, que la gente le puede hablar, la gente puede pedir por otras personas. Eso es lo que yo iba conociendo, eso es lo que yo iba aprendiendo. Y así empieza a pasar, pero pues nada más aprendí así que Dios está en el cielo y Él escucha a los niños, escucha a la gente, oran por ti y así. Ya después cuando empiezo a crecer, como a los 11, 12 años, pues yo tenía una idea de que yo era cristiana. Me habían llevado a una iglesia, me llevaban a reuniones y pues así yo me preguntaban, ¿tú eres católica? No, yo soy cristiana. Pero tenía nada más un conocimiento, ¿verdad? Entonces, después, inclusive una vez en la escuela una maestra me preguntó y me dijo, ¿alguien de aquí es de los testigos de Jehová? Y pues yo levanté la mano y dije, pues yo pues no soy católica. Y ya una amiga mía me dijo, no, nosotros no somos testigos, nosotros somos cristianos. Ya, ok. Pues era un conocimiento, lo que yo tenía no era cristiana realmente. Entonces dije, ok, bueno, pues somos cristianos. Y así empezó a pasar el tiempo. Ya después, como a los 15 años, yo empecé a asistir a campañas de evangelización. Ahora sí era como que ya más conocimiento. Ya tenía yo 15, 16 años y empezaba a escuchar la palabra de Dios. Ya no solamente era que Dios existe, que la gente ora por los niños. Ya también yo entendía que hay mandamientos, que es el Padre, que el Hijo, que el Espíritu, que Dios mandó a su Hijo. Ya entendía yo más cosas, pero no dejaba de ser un conocimiento, ¿verdad? Entonces ya cuando pasa el tiempo y ya empiezo a crecer, pues yo ya empiezo a despertar, se empieza a despertar mi conciencia y Dios me empieza a enseñar lo que es bueno, lo que es malo. Inclusive ya me estaban hablando a mí de Jesús, del infierno, del cielo. Me hablaban de la salvación, del pecado. Ya tenía yo más amplio el conocimiento. Pero allí también yo empezaba a ver una cosa. Yo empezaba a ver a la demás gente. Yo decía, empezaba a ver personas que eran cristianas y decía, pues aquel es cristiano, pues sí,
pues está con su familia, son cristianos, están muy bien, y ay, sí, está muy bien. Y veía a otra persona y pues sí, aquel es casado, tiene su esposa cristiana, pues todo fácil. O sea, yo veía que los cristianos tenían una vida pues bien, podían ser cristianos, pero siempre en mi mente estaba, pues aquel sí puede, pero yo no puedo. Yo nunca voy a poder ser cristiana porque no, o sea, aquel sí puede, nació en el Evangelio, sus padres son cristianos, sus hermanos, su familia, sus hijos, no tienen nada que le impida el ser cristiano, ¿verdad? Pero para esto pues yo ya empezaba también a ver el pecado, ya empezaba yo a tomar las mentiras, los pleitos, y en mi mente siempre estuvo, yo no puedo ser cristiana. Otros sí pueden, pero yo no puedo ser cristiana. Y para esto te quiero leer un versículo en la Biblia en Apocalipsis 12:9. En Apocalipsis dice, y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y te leo este versículo porque ahí yo empecé a abrazar una mentira. Yo siempre dije, ser cristiano no se puede. Otros podrán porque Dios les puso una vida más fácil, porque Dios les puso, pues no sé, los acomodó en una familia que sí se puede. Yo no puedo. Yo empecé a decir, yo no puedo. Pero era una mentira que yo empecé a abrazar, porque la Biblia dice que el diablo viene a engañar al mundo entero. Y si es el mundo entero, pues ahí yo también incluía. O sea, él también vino a engañarme. Él vino a decirme, no se puede. Aquel sí puede, pero tú no, nunca vas a poder. Y no hay pretexto, porque en lugar de abrazar las promesas de Dios, en lugar de abrazar su palabra, buscarle, la Biblia dice que cuando hay una situación difícil, pues que te baste su gracia para poder hacer las cosas. Y yo decía, no se puede. Yo preferí abrazar esa mentira. Ya el diablo me la había metido y yo ya la había creído. Inclusive ya más grande, yo llegué a escuchar aún de su amor, del amor que Jesús tuvo para conmigo, de lo que Él quería hacer en mi vida. Yo alcancé a escuchar eso y aún así, tristemente, le dije a Jesús, yo no puedo. Inclusive ya no era yo una niña, ya era una mujer que, pues te estoy hablando como de 18 años. Ya era una persona que había entendido que a Jesús no le agradaba el pecado, que Jesús pide una vida santa. Yo ya había entendido eso, pero yo le hablé tan personal a Dios y le dije, tú me pides algo que yo no puedo. O sea, tú me pides que yo haga esto y a mí me pones en una situación más difícil. Tú me has hecho a mí una persona muy débil de carácter, no sé, y tú me pides algo que no se puede. Yo ahí le empecé a decir a Dios, pides cosas como injusto. Es injusto que me pidas a mí algo y a otros les da la facilidad que lo puedan hacer. Era una mentira, porque las promesas de Dios son para todos. Las promesas de Dios son para cualquiera.
Así como la mentira del diablo es para cualquiera, así también las promesas de Dios eran para todos. Entonces yo le decía a Jesús, no puedo. Para esto yo ya tenía muchos pecados, no era cosa que no tuviera. Yo ya tenía muchos pecados y pues esa incredulidad me lleva a más pecados. Y así fui creciendo, a pesar de que conocí la palabra de Dios, a pesar de que conocí su amor, de que me hablaron de la salvación, me hablaron del cielo, me hablaron del infierno. Así yo como quiera digo, no se puede. O sea, y yo estaba haciendo a Dios un Dios injusto. Yo estaba diciendo, tú pides algo que humanamente no se puede. Y de veras no podía, yo no podía ser cristiana. No podía con el pecado que había en mí. Yo no podía quitarlo. Y muchas veces tú has escuchado cuando a veces te dicen, es que por tus propias fuerzas nunca vas a poder. A mí también me lo dijeron. A mí me decían, es que por tus fuerzas no vas a poder, es Dios quien lo hace. Y sí es cierto, es Dios quien lo hace. Pero yo nunca le creí a Jesús que Él podía hacerlo. Yo nunca le creí y preferí darle la espalda. Preferí abrazar el pecado, la mentira, la cobardía. Inclusive una vez a mí me dijeron, me compartieron y me dijeron, el pecado es como un boomerang, lo vas a aventar y te va a dar atrás. Y aún así yo no creí. Jesús te hablaba en su palabra muchas promesas, te daba vida, te daba alegría y dije no se puede, eso no. Preferí abrazar la mentira y preferí abrazar el pecado. Entonces así fui creciendo y pues conociendo más gente, ya siendo adulta, ya con mentiras, con hipocresías, con rencores, con muchos pecados, eran muchos los que ya tenía. Así fui creciendo y conocí nuevas amistades. Y de todas esas amistades te quiero platicar de una amistad que tuve. Era un joven joven aparentemente, era una nueva amistad que yo tenía. Y este joven de estar así, sano, joven, en toda su fuerza, me acuerdo que de repente empieza a enfermar, como si fuera una enfermedad pasajera. Empieza pues que vómitos, diarreas y así. Bueno, pues va a checarse al médico. Y de repente le dicen que algo está sucediendo en su cuerpo. Bueno, pues sigue con médicos y sigue con más estudios. Y ya tiene que cambiar hasta de ciudad para ir con otros médicos a otros hospitales. Y así fue cuando casi fue de la noche a la mañana, porque fue muy poquito tiempo. Y le dicen los doctores, ¿sabes qué? Le hacen una lista de preguntas y le dicen, ¿no te has drogado? ¿No te has tomado algo? No sé, ¿y por qué? Dice, no, pues es que tu cuerpo ha dejado de reproducir sangre, no quiere reproducir sangre. Entonces ya era más grave el asunto, ¿no? Y pues era mi amigo, yo lo acompañaba. Entonces, me acuerdo que en un hospital le empezaron a transfundir sangre y plaquetas, que eran las que él necesitaba. Y aparentemente, porque para esto se le hicieron muchas heridas en el cuerpo, se le hicieron muchas llagas. Y para esto, con las plaquetas se empieza a recuperar y pues parece que todo va bien. Y pues uno humanamente siempre cuando la cosa se va recuperando, pues menos piensa en Dios, ¿verdad? Porque pues ya se está recuperando.
Entonces, así después de haberle puesto varios días, varias unidades de plaquetas y de sangre, vuelve a recaer y los médicos le dicen que mejor le van a dar un tratamiento de quimioterapia. Pues sí, pues fue un tratamiento como de 3 o 4 días. Yo no entendía mucho, yo nomás decía, pues, ¿qué es esto? Cuando le empiezan a dar su primer tratamiento, pues ahí empieza a estar dormido, como que el tratamiento era muy fuerte o él estaba ya muy débil. Entonces, no se despertaba con nada. Por más que le decían, le hablaban, le hablábamos, lo tocábamos, ¿no? Sería que la enfermedad era muy fuerte, el tratamiento muy fuerte, pues él estaba casi en coma, en su cama. Y así fue un día, fue otro día, y el último día, pues no despertaba, o sea, él al contrario estaba casi más grave, más, no sé, ya los médicos decían que no podían hacer nada más. Y él dormido y dormido. Entonces, cuando el último día, yo no sé de dónde agarra fuerzas y despierta y me toma muy fuerte a mí, me agarra muy fuerte, me aprieta, o sea, que no me quería soltar. Y sus ojos se abrieron tanto, no había despertado en todos estos días y abrió sus ojos fuertemente, grandes, fuertes, espantado, y lo único que me dijo fue, qué horrible está el infierno. O sea, yo estaba viéndolo y él me dice, qué horrible está el infierno, con unas fuerzas que me tomó y no me quería soltar. Y yo estaba en shock, yo estaba pensando, ¿qué es esto? O sea, despertar para decirme que el infierno está horrible. Yo me quedé espantada, porque él ahí murió, él solamente despertó para decirme eso, qué horrible está el infierno. En ese momento, Dios empieza a tratar conmigo. En ese momento, Jesús empieza a mostrarme un infierno real. O sea, nadie me lo estaba compartiendo, nadie me lo estaba predicando. Dios me lo estaba haciendo ver una cosa real, el infierno. Ahí es cuando dice su palabra en Mateo 21:44. Eso fue lo que me enseñó a mí Jesús. Hablando de Jesús, que Él es la roca. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Ahí Dios me quebrantó. Ahí ya no había en mi mente, no se puede, ahí en mi mente ya no cabía, es difícil. Jesús me estaba quebrantando a mí y me estaba enseñando el valor de un alma. Me estaba enseñando la eternidad, el infierno, el pecado. Jesús me lo estaba mostrando personalmente, pero cuando Él me quebrantó, no solamente me estaba enseñando la eternidad, porque pues yo sabía que también yo iba a esa eternidad y era real. Jesús me estaba quebrantando y me estaba enseñando cómo había yo ofendido a Jesús con esa incredulidad.
con esa cobardía de decirle, no se puede, Jesús. Jesús me estaba enseñando qué ofensa tan grande yo le había hecho a Dios. Yo le había dicho, no se puede, en lugar de abrazar sus promesas, en lugar de buscar a ver de qué manera yo podía ser cristiana, buscar su poder, porque con su poder sí podemos, pero Dios me estaba haciendo ver la ofensa tan grande que yo había hecho. La ofensa, o sea, yo le había dicho a Dios, tú eres un Dios injusto. Yo le había dicho que todo su sacrificio no se puede ser cristiano. Yo había ofendido al Padre porque Él había enviado a su Hijo para salvarme a mí. Y yo con mi actitud, yo le había dicho, no se puede. Tu sacrificio no vale, no tiene poder. Tu sacrificio no puede hacer nada, no se puede. Pero todo por abrazar el pecado, ¿verdad? Entonces yo ahí estaba tan avergonzada de haber ofendido a Dios. Y ahora sí, pues busco a Dios. Él fue el que primero me buscó porque me quebrantó de esa manera para que yo fuera a buscarlo. Y yo recuerdo que cuando fui a la iglesia, yo iba triste, muy triste. Estoy recordando ahorita el versículo que dio el hermano al principio, porque ¿quién no endurece su corazón? ¿Quién le va a ir bien, verdad? Ahorita Dios me estaba recordando eso, que es cierto. Yo endurecí mi corazón y no me fue nada bien. Aparte de lo que yo había visto, de lo que Dios me había enseñado, yo todo el tiempo que estuve sin Dios, había tristeza, había felicidad pasajera, había alegría pasajera, pero nada llenaba mi vacío, nada podía cambiar mi tristeza, lo que yo tenía en mi corazón. Entonces cuando primeramente Dios me busca a mí, yo volteé mi rostro a Él y lo busqué. Yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, todavía no entraba a la iglesia y ya estaba una voz en mi mente que me dijo, si me vas a creer, si no, devuélvete. Si me vas a creer, si no, devuélvete. Yo sabía que era Jesús, porque Él ahora me estaba diciendo, si vas a buscarme, me vas a creer. Yo nunca le había creído. Yo siempre había abrazado esa mentira que no es cierto, que no se puede ser cristiano. Yo siempre había abrazado esa mentira, no se puede ser cristiano. Y ahí Jesús me estaba hablando fuertemente, me estaba hablando muy serio, Él no estaba jugando. Él me estaba advirtiendo, si me vas a creer, si no, devuélvete. Yo llegué a la iglesia, no recuerdo ni la alabanza, no recuerdo ni de qué hablaron. Yo desde que llegué estaba en un rincón llorando, triste, me había herido el pecado, me había lastimado mucho. Y a la hora de esa tristeza, a la hora de que el pecado te hiere, no hay una palabra de consuelo. El diablo, así como te engaña, pues te engaña y punto. Él no tiene si acaso tiene más mentiras para ti, para que tú las creas. Te da falsas salidas, pero siguen siendo mentiras. Entonces yo recuerdo, estaba en un rincón en la iglesia, no podía levantar mi cara
no podía levantar mi rostro, estaba apenada, triste. Y no recuerdo la alabanza no recuerdo de qué hablaron. Yo solamente estaba siendo quebrantada por Dios. Estaba triste. Y al final, como siempre, el pastor empieza a hablar con la gente. La gente se acercaban a hablar con ellos. Y empezó a hablar con uno y con otro y se empezó a ir la gente. Y yo atrás en el rincón no podía ni levantar mi cara. No podía ni levantarme del asiento. Recuerdo que el pastor fue hasta mi silla y me dijo, cuéntame qué pasó. Y ya le cuento le cuento todo, cómo le di la espalda a Dios, cómo no le quise creer. Dios me había mostrado el infierno tan cerca, había quebrantado mi vida. Y ya no estaba en mi mente el no se puede, el no creo. Ya no estaba, solamente estaba en mi mente la ofensa que le había hecho a Dios. Se me venían a mi mente todos los pecados, muchos. Se me venía a mi mente todo lo que yo había hecho. Y cada vez que pensaba en lo que había hecho, me daba vergüenza. O sea, no era... Dios me mostró el infierno tan real, pero más me mostró la ofensa que yo había hecho, donde pues casi le digo a Dios que es mentiroso, ¿no? Cuando le digo, tú pides algo que no se puede. Entonces, cuando se me venía eso en mi mente, yo tenía una vergüenza de haber ofendido a Dios, de haber hecho daño a mucha gente. Y aún así, no era que yo ya no que pudiera creer, sino que yo estaba como que detenida, yo ya no sabía qué hacer. Y el pastor me dice, pues en este momento Dios te quiere ayudar. Él te está dando la mano, pero tú eres como un perro que te da la mano y en lugar de agarrarla, se la muerdes. Entonces yo dije, no, o sea, ofender más a Dios, no. Yo no quiero ofender más. Entonces yo ahí entendía que Dios procuraba salvarme. Y yo entendía, yo veía cómo Él quería salvarme porque me fui a mi casa pensativa, que Dios ya estaba tratando con mi vida. Entonces yo me iba pensando y cuando yo tenía una circunstancia difícil, pues me había metido pues en el territorio de Satanás, no, él ahora quería por todos lados atraerme otra vez. Entonces yo veía la mano de Jesús tan bueno, porque en cada circunstancia venía una palabra. O sea, yo ahí sí podía entender que sí se podía, porque para cada circunstancia, para cada debilidad, siempre la palabra tenía una respuesta. Entonces, eso a mí me daba más vergüenza, porque a pesar de todo el daño que yo hice, de la ofensa que le hice a Jesús, yo veía a Jesús que Él procuraba salvarme, que Él quería salvarme, que todas las cosas que yo iba pasando siempre había una respuesta. Entonces en otro tiempo no quise agarrar esas promesas y eso a mí me daba más vergüenza, porque yo ya empezaba a ver a Jesús que a pesar de que yo lo había ofendido, de que yo lo había insultado,
que Él procurara salvarme. Yo veía eso, un grande amor. A mí ya me habían hablado del amor de Jesús, pero ahora lo estaba experimentando. Yo estaba experimentando cómo Él te pone personas que te hablan, te pone medios. No es cierto eso. Yo antes le decía, Señor, es que yo no puedo. Tú a mí me hiciste de un carácter bien débil, no puedo. Y ahora veía que las cosas no habían cambiado, que yo seguía siendo una persona de un carácter débil, pero siempre había una promesa. Cuando yo tenía una dificultad, ahí estaba Jesús dándome una palabra. Aún ir a la iglesia, ahí estaba alguien que me quería llevar, ahí estaba alguien que me quería ayudar. O sea, yo ahora estaba experimentando el amor de Jesús, ¿verdad? Yo ya no podía decir, no se puede, tú pides mucho. Yo estaba avergonzada y yo decía, todo lo que tú pides es porque se puede, ¿verdad? Entonces, pero Dios no me dejó así. Dios preparó algo hermoso para mí. Cuando yo volví a ir a otra reunión, ahí sí yo me acuerdo de las alabanzas. Yo me acuerdo que habían sido como si hubieran sido preparadas para mí. Me hablaban de que Dios se fijó en mí, aunque yo era de lo vil, de lo menospreciado. Dios aún en la alabanza me estaba hablando a mí personalmente. Él se acercaba a mí, a mi lugar donde yo estaba, y Él me hablaba, me mostraba su amor, ¿verdad? Aún Él estaba dispuesto a perdonarme. Porque yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, yo estaba tan triste, tan desconsolada, pero no había quien me consolara. Y yo, cuando esta persona habla conmigo, yo recuerdo caí de rodillas y le supliqué su perdón. Yo le decía a Jesús, perdóname, por favor. Yo le decía, perdóname por todo lo que hice. Perdóname por no haberte creído, Señor. Porque si yo te hubiera creído, yo no hubiera pasado por esto, ¿verdad? Entonces, yo le rogaba su perdón. Él no me decía nada. Hasta la siguiente reunión que fui y ya estaba preparada una reunión especial para mí. Yo sabía que era para mí. Porque Jesús me hablaba al oído. En esa ocasión Jesús me dijo que Él sí quería perdonarme. Pero me mostró que Él fue por mí, no fui yo. Él fue por mí y Él me decía bien claro que sí quería perdonarme. Yo creía en su perdón, yo no iba a volver a dudar. Yo no iba a volver a pensar que no se puede. Porque hasta de su perdón dudaba antes. Yo decía, para mí no es esto. Para mí no existe el perdón. Y en ese momento cuando Jesús me habló tan personal y me dijo que sí quería perdonarme, yo le creí. Y no fue solo eso. Jesús en esa reunión
hablaron de su sacrificio, hablaron de su muerte, hablaron que también esa promesa era para mí, hablaron que Él había muerto por el mundo entero. Y así como cuando Satanás me engañó, está incluido el mundo entero, así también Jesús me lo dejó bien claro, que Él también murió por mí. Pero cuando yo veo su sacrificio, cuando yo veo la cruz, cómo murió Él por mí, la prédica se estaba hablando de cómo todo lo que había sufrido, pero que Jesús venga personalmente y me lo diga, también fue por ti. Yo lo creí y desde ese momento ya no pudo existir en mi mente, no se puede, es muy difícil, pides cosas injustas, no puedo. No podía caber eso en mi mente porque yo estaba viendo su perdón, su sacrificio por mí, su salvación, estaba experimentando una salvación verdadera. Estaba experimentando cómo Dios nos salva. Era algo muy personal, muy en serio. Yo estaba experimentando su salvación y en mi mente ya no podía caber, no se puede. Cuando yo vi lo que Jesús había hecho, todo lo que había hecho Jesús por mí, desde que fue por mí, mostrándome el infierno, convenciéndome de pecado, convenciéndome de juicio, porque yo ya estaba en un juicio. Pero cuando me convence de justicia, que yo soy justificada por Él, a mí ya no me queda más que decir, Jesús, tú eres digno de obediencia. Jesús, tú te mereces todo. Tú te mereces que yo te obedezca. Yo ya no podía decir, no se puede. Yo ya no podía abrazar las mentiras de antes, me daban vergüenza. Ahora me daban vergüenza, el pecado me daba vergüenza, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que Jesús hizo por mí. Jesús hizo una obra sobrenatural, hermosa, porque yo en mis fuerzas jamás, yo recuerdo cuando le dije a Dios, yo no puedo, yo le di la espalda, yo me acuerdo que yo me fui muy triste porque en realidad sí quería, pero pudo más esa mentira. Y cuando Jesús me da su perdón, me da su salvación, experimento que sí se puede, con mucho gozo y mucha alegría, sí se puede. Y quiero leerte un versículo en Jeremías 31:18. Dice, escuchando he oído Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Decía, conviérteme y seré convertido. Yo recuerdo esa palabra, Dios me la dio. Aún cuando Él ya estaba obrando en mi vida, cuando ya me estaba perdonando, Él conocía mi debilidad. Él conocía mi incredulidad. Él sabía los problemas que yo tenía. Él sabía las cosas que me detenían para dar ese paso. Y Jesús en su palabra me enseñó a poder decirle, conviérteme y seré convertido. Jesús diciéndome a mí
que yo le pidiera a Jesús, conviérteme y seré convertido, porque Él conocía mi vida, Él conocía en donde yo me atoraba para no dar ese paso. Y Él, haz de cuenta que me decía, clama a mí y pídeme que te convierta. Y yo puedo ver ahora a un Dios tan bueno, a un Dios que lo hizo en mi vida. En mis fuerzas jamás hubiera podido. En mis fuerzas yo jamás hubiera podido dejar el pecado. Yo no podía ver la cruz. Yo no podía tener esa salvación hasta que Jesús me convirtió. Él lo hizo y sé que lo puede hacer con cualquiera, porque muchas veces te puedes atorar en una cosa o decir, yo jamás voy a poder. Tú puedes decir, o te habrán dicho, en tus fuerzas nunca vas a poder. Pues sí, pero Jesús te da la respuesta, que si tú le clamas, si tú le dices, conviérteme y quítame lo que me estorba, Él te puede convertir. Y eso es lo que quería compartir contigo. Eso es lo que quería compartir. Que desde pequeña yo aprendí el conocimiento de la Biblia. Más adelante conozco la verdad, pero aún así le doy la espalda a Dios y le digo, no puedo. Eso me trajo muchas tristezas, pero Jesús me trajo nuevamente al camino y Él me enseñó a clamarle, conviérteme y seré convertido. Él lo hizo, yo no podía. Eso es lo que yo, a lo mejor es un breve testimonio, pero es una cosa real. Algo que Jesús lo hizo y sé que en ti también lo puede hacer. No vale la mentira, no se puede. No vale, no existe. Vete a la Biblia y hay muchas promesas. Y sobre todo que hay un Dios verdadero, un Dios poderoso que sí se puede. Todos los que nos hemos convertido a Jesús no ha sido por nosotros, no somos nada. Él es el que en su misericordia nos ha traído y nos ha convertido. Nos ha hecho ver las cosas diferentes. Nos ha hecho que aborrezcamos el pecado, porque también nos ha mostrado cómo le ofende. Y también nos ha mostrado su amor, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y no queremos ofender a un Dios que solamente nos ha dado amor y nos sigue acompañando en cualquier lugar. Eso es lo que yo te quería compartir. Espero que sea de bendición.